Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta nueva oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo y también una cordial bienvenida a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios tengan la oportunidad de poder participar de estos estudios que estamos realizando en este tiempo del fin. Estamos estudiando el mensaje central de la Biblia, el mensaje de salvación por fe y gracia. Cómo realmente el ser humano pecador puede recibir la salvación completa del mal, del pecado. Una salvación completa de la vida física, porque el ser humano está enfermo físicamente. El cuerpo del ser humano está lleno de enfermedades. Pero la Biblia, Dios ha dispuesto una solución para todos los problemas de la salud física. Y al mismo tiempo, este estudio que estamos realizando también nos va a mostrar la salvación de los problemas de la mente, de los problemas psicológicos, del estrés. La mente del ser humano es engañoso. La mente del ser humano está malogrado por el pecado. Por eso el ser humano no puede comprender correctamente la palabra de Dios. Aún los conocimientos de este mundo no puede comprender, porque si así fuera, la sabiduría del mundo, la ciencia del mundo, los conocimientos del mundo solucionarían todos los problemas de la humanidad. Pero cuanto más educación existe, los problemas de la humanidad se agravan más. Entonces la mente del ser humano está malogrado por el pecado. La palabra de Dios también presenta la solución para la mente humana. Dice, hijo mío, dame tu corazón. Cuando dice dame tu corazón, está diciendo entrégame tu mente, porque la mente es la capital del cuerpo. En la mente se generan los deseos, los pensamientos, y luego se traducen en palabras, y luego en actos, y luego se muestra el carácter de la persona, la personalidad. Una mente que no funciona bien, un carácter imperfecto. El ser humano se equivoca, fracasa, el ser humano se olvida, porque la mente está malogrado. El plan de salvación que estamos estudiando también da solución eficaz, perfecta a la mente humana. Dios ha dispuesto en el plan de salvación cambio de mente. Para la salud física ha dispuesto sanidad. Y Cristo, cuando estuvo en esta tierra, ya lo demostró. Sanó a todos los enfermos. Si usted, hermano, hermana, joven, señorita, aceptara realmente a Cristo y conociera todas las condiciones para aceptar a Cristo, entonces el médico de los médicos
le sanaría de su enfermedad. Y al mismo tiempo primero le sanaría su mente, le daría una mente nueva si usted le entrega su mente, su voluntad, su conciencia, su razón, su imaginación, su juicio. Todo hay que entregar a Cristo para recibir una mente nueva. Y tercero, hay solución para la vida carnal, para la vida egoísta del ser humano. El ego, el mayor problema del ser humano es el ego, el yo. La Biblia dice la carne. Romanos capítulo 7 dice, el pecado mora en mí. Y mi carne, mi vida carnal actúa mal, dice Pablo. Yo quiero hacer el bien, pero no puedo hacer el bien. Porque el pecado mora en mí. El yo, el ego, lleva a buscar los intereses de la vida carnal. También hay solución para eso, porque la Biblia dice, el yo, el ego, el ser humano carnal, se mete en un sinnúmero de problemas, en un sinnúmero de males, dice, porque ama las cosas del mundo, busca las cosas de este mundo. Es decir, el ser humano pues busca lo que necesita: alimento, vestido, sustento, riquezas, conocimiento, fama, poder. Pero en esa búsqueda se enreda en los problemas de esta vida. Muchas veces fracasa y queda prácticamente sin solución su vida. Es como los que buscaron riquezas, dinero. Decimos son millonarios, tienen mucho dinero, muchos bienes, mucha riqueza, pero viven estresados y se equivocan y se enferman y su dinero no puede solucionar. Los que estudian igual pueden tener muchas profesiones, muchas carreras, mucho conocimiento, pero cuando llega, por decir un accidente, su conocimiento no lo libra. Ese es el problema del ser humano carnal. Buscar las cosas de este mundo y allí se acaba la vida. También la Biblia, la palabra de Dios, ha dispuesto solución para esa vida egoísta del ser humano que busca los intereses terrenales. Hay solución. ¿Cuál es la solución? Es entregar esa vida, dice, a Cristo, y Cristo nos quiere dar por el nuevo nacimiento una nueva vida espiritual, con mente nueva y con nuevos planes, nuevos propósitos, nuevas ideas, nuevos deseos. Todos los deseos del hombre espiritual que ha nacido del Espíritu se centran en las cosas eternas, se centran en las cosas de arriba, de enseñar este evangelio, de predicar, de hacer conocer al médico de los médicos a los enfermos y a los pecadores, llevarlos a Cristo para que reciban una nueva vida. Esa es la vida espiritual. Cristo vivió en este mundo en el Espíritu desde nacimiento hasta su muerte en la cruz. Su vida lo dedicó para servir a los demás,
no vino para ser servido, y su servicio era por amor, porque Él era el amor. Esa vida está dispuesto gratuitamente, cambio de vida. Por eso el verdadero cristiano, se aceptó la salvación, se aceptó la vida espiritual, su vida será como la de Cristo, como los de los discípulos. Y si todavía no vivimos esa vida todos los días, entonces no hemos recibido la salvación, no tenemos vida espiritual. Entonces la salvación es completa. Salvación de la vida egoísta, carnal, humana, terrenal, a una vida espiritual. Salvación de esa mente deprimida, mente estresada, mente que se equivoca. Recibir mente nueva, la mente de Cristo. Está en 1 Corintios 2:16. Desde el 14 al 16. Allí dice Pablo, nosotros los que hemos aceptado a Cristo verdaderamente, tenemos la mente de Cristo. La mente humana carnal es puesto a un lado. La vida humana carnal egoísta es puesto a un lado y es subyugado, amarrado. O Pablo dice, está como crucificado. Ahora el cristiano tiene que vivir en la nueva vida. Ahora en la nueva vida tiene a Cristo morando en él por su Espíritu Santo. Y si el médico de los médicos mora en el creyente, ¿por qué el médico no le va a sanar? Tiene que sanarle, porque Dios es amor. Así es la salvación completa. Eso es la esencia de la Biblia, la esencia del Evangelio, la esencia de la ley de Dios. Sin eso no funciona nada. A eso se llama el último mensaje de misericordia para el mundo. Justificación por la fe en Cristo es aceptar la justicia de Cristo, la vida de Cristo, que se manifestará en la obediencia perfecta y permanente a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios, a las leyes de Dios, a los principios de Dios, porque tiene la ley y los principios, su palabra, escrito en su corazón, en su mente nueva, el creyente, y tiene el Espíritu Santo morando en la mente nueva, en el corazón nuevo. Porque el Espíritu Santo no puede morar en un corazón egoísta, tampoco no puede morar en una mente carnal, terrenal. Es puesto a un lado. El hombre antiguo, el hombre viejo, el hombre carnal no desaparece, está ahí. Solo que ahora hay que escoger en qué vida el creyente verdadero va a vivir. Cada día tiene que escoger. Así, Dios ha dispuesto la solución para el pecado, para los males de este mundo. Solución definitiva, completa, tanto físico, mental y espiritual. Ese estudio nos está llevando a concentrar nuestra atención, nuestro tiempo, nuestra vida, nuestro interés. Estamos ya en el estudio número 525 de esta serie de salvación por fe y gracia, sin obras de la ley, para que la gloria sea Cristo. Pero alguien dirá entonces, ¿dónde queda la obediencia? La obediencia viene después, como fruto. La obediencia es para los salvados, para los hijos de Dios, para los que tienen vida espiritual. En otras palabras, el creyente es salvado para obedecer, salvado para vivir en la vida de Cristo, en el carácter de Cristo.
El creyente es salvado para poder servir, predicar, enseñar, sanar enfermos. Recibir la salvación es gratuito, no necesita ningún sacrificio, no necesita ninguna obediencia. El sacrificio, la obediencia viene después como resultado, como fruto. Ese es el mensaje que el mundo hoy necesita comprender. Por eso estamos estudiando cada día y seguiremos estudiando por la gracia de Dios. Dios ha dispuesto su gracia, su espíritu, su sabiduría, su dirección, sus ángeles para seguir estudiando. Tenemos que renunciar a nuestra sabiduría para no comprender mal, para no mezclar la sabiduría humana con la divina. Entonces, ahora estamos estudiando cómo este mensaje de salvación por fe y gracia, justificación por la fe, fue presentado hace 134 años, en 1888. Estamos revisando, analizando la historia. ¿En qué contexto, en qué forma fue presentado este mensaje, que en aquel tiempo fue rechazado por el pueblo adventista? En aquel tiempo fue rechazado por evangélicos, protestantes y católicos, porque también Dios mandó mensajeros para que a ellos les llegue este mensaje de salvación por fe y gracia. Y como fue rechazado este mensaje, quedó registrado, quedó escrito, nada puede borrarlo. Necesitamos nosotros ahora investigar, aprender de los errores, de los fracasos, de los antiguos creyentes. Todo fue escrito, dice, para nuestra enseñanza. Entonces ahí tenemos claramente las condiciones o requisitos para recibir la salvación, la vida nueva, la vida espiritual son sencillas y fáciles, y lo hemos dividido por motivo de estudio en 12 pasos, en 12 requisitos sencillos. Y eso es lo que estamos estudiando. Estamos en el segundo requisito. El primero es reconocer y aceptar el llamamiento de Dios que está haciendo Dios todos los días por su Espíritu Santo. Segundo, al mismo tiempo, es conocer, comprender con la sabiduría de Dios y aceptar la palabra de Dios, aceptar las leyes de Dios, aceptar la Biblia en el Antiguo y Nuevo Testamento, los testimonios, todo palabra que procede de Dios. La condición es aceptar, decir: Señor, acepto el llamamiento, acepto todas tus palabras, son buenas y las necesito. Pero todavía el creyente no puede obedecer todavía porque es hombre carnal. Tercer requisito, fe. La fe crece, fortalece por la palabra. Para eso es el estudio también. La fe viene por el oír, dice. Entonces, es la mayor condición, fe. Por fe entonces se acepta el llamamiento, por fe se estudia. El tercer requisito, el cuarto, es humillación. Humillarse por fe de que somos pecadores,
porque la palabra de Dios, la Biblia, la ley de Dios, los testimonios, son como aparatos poderosos para detectar nuestros pecados. Son como el rayo láser, ese es el objetivo. O son como las cámaras modernas que la ciencia ha creado. Las cámaras modernas están en las ciudades grandes, están en los centros comerciales. Si en un centro comercial alguien entró y está sustrayendo, está robando, la cámara lo está detectando, lo está filmando y no va a poder quedar libre. La cámara va a tocar el alarma y los responsables de ese negocio ya saben, han visto quién sustrajo, quién tomó, dónde lo tiene, las cámaras detectaron. Ahora será condenado. La ley condena. Esa es la función de la ley, de la Biblia, de los testimonios, de los estatutos. Mostrarnos nuestra condición. Aún lo que pensamos, lo que sentimos, lo que deseamos, lo que hablamos, lo que hacemos, nos dice que está mal. Esa es su función. ¿Y luego qué hará? Luego nos dirá, estás mal, estás condenado. ¿Quieres salvación? ¿Quieres justificación? ¿Por qué actúas así? La ley dirá, no te puedo solucionar, así como las cámaras, los detectores no solucionan el problema del ser humano, solo detectan y le muestran al médico la medicina. Esa es la función de la Biblia. Pero sin embargo, los religiosos, los profesos cristianos, los maestros de la religión, le han dado mal uso y comenzaron a enseñar los mandamientos de Dios como los mandamientos de hombres. Lo rebajaron a la altura de los mandamientos de los hombres, de las leyes de los hombres. Los mensajeros, los maestros piensan que al decir que el creyente que cumpla, que obedezca, que haga, ellos piensan que el creyente va a aprender a obedecer, va a aprender a cumplir, va a aprender a asistir fielmente a los cultos, fielmente a hacer ceremonias, ritos, programas, a dar ofrendas, diezmos, a predicar la palabra. Piensan que a amar a su prójimo, amar a su familia, piensan que van a cumplir, pero no pueden cumplir porque no es la función. Así como el detector, los rayos láser o las cámaras secretas no pueden solucionar el problema del hombre, solo detectan su problema, así es la Biblia. La ley, la Biblia no puede solucionar el problema del pecador. Pero sin embargo, los líderes, los mensajeros, los maestros de la religión piensan que la ley, la Biblia, los testimonios pueden solucionar. Por eso le dicen, tienes que cumplir, tienes que obedecer, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, estás mal. Se equivocaron. Ejemplo tenemos. Este mensaje se dio en 1888, así abiertamente. 3 mensajeros predicaron. Una mujer, Elena Hardon de White, predicó este mensaje y estamos estudiando ese escrito. Los pastores A.T. Jones, E.J. Waggoner comprendieron y predicaron, que ya posteriormente vamos a comprobar también si es lo mismo o no. Entonces, hasta hoy,
como se sigue enseñando mal, aplicando mal la ley, la Biblia, dando otro uso, no hay resultado, no hay fruto. El adventismo sigue con su carácter imperfecto, infiel. Protestantes evangélicos siguen con carácter humano, imperfectos. Por más que obedecen, hacen cultos, ceremonias, no hay cambio total, solo hay mejoras. Es que se está utilizando mal. Por eso necesitamos estudiar bien la palabra de Dios, comprenderlo. Ahora, la Biblia es cierto que enseña obediencia, cumplimiento, perfección, pero eso tiene su lugar. Solamente pueden ser obedientes los que reciben la salvación por fe y gracia, los que reciben vida nueva, los que son llenos del Espíritu Santo, tienen mente nueva, corazón nuevo. Ellos pueden ser obedientes. Solamente ellos pueden tener carácter perfecto, porque nacen con el carácter bueno de Cristo, semejante a Cristo, porque son hijos de Dios, engendrados por el Espíritu Santo de nuevo. Pero muchos dirán, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que voy a nacer a la vida nueva, un nuevo hombre? Y muchos dicen, y el hombre viejo, el hombre antiguo, el hombre, el ego, el yo, el hombre carnal, ¿dónde queda? El otro error, el otro mal, que hace tanto daño al mundo religioso y a los profesos cristianos, es que también después enseñan equivocadamente de que si tú crees, dice, entregas tu vida, Dios te va a transformar tu vida. Cuando dicen tu vida se está refiriendo a la vida carnal, al yo, al ego, al carácter humano. Dan a entender como que mi carácter, tu carácter, va a mejorar totalmente y vamos a llegar a ser perfectos en carácter en nuestra vida humana. Dan a entender como que el hombre carnal, al aceptar a Cristo y al obedecer, va a ser obediente ya no va a ser desobediente. Va a mejorar cada día. A eso se llama evolucionismo. La Biblia claramente dice que el hombre carnal, nacido de carne y sangre, no va a mejorar, no va a cambiar totalmente. El profeta Jeremías dice, estáis acostumbrados a hacer el mal, imposible aprender a hacer el bien. ¿Puede, dice, un leopardo cambiar sus manchas? ¿Un etíope puede cambiar su piel? No. Nuestro carácter es como trapo de inmundicia, dice. Entonces, el hombre carnal no va a cambiar. Jesús claramente dijo, el mal árbol produce malos frutos. Dios a la fuerza no puede hacerlo producir buenos frutos. El hacha está puesta a la raíz de los árboles malos, dijo Juan Bautista. Hay que sacarlo de raíz, y Cristo quiere plantar un nuevo árbol, un árbol de justicia, un árbol de santidad, de obediencia, nueva vida. Odre viejo no, dice, odre nuevo. Y así utiliza muchas ilustraciones, muchas comparaciones.
el hombre carnal debe ser desechado, un hombre nuevo. Pero muchos están dispuestos a preguntar como Nicodemo. Nicodemo dijo, ¿cómo? Siendo grande voy a entrar al vientre de mi madre para nacer de nuevo. Imposible. Muchos dicen entonces, ¿cómo puedo tener una vida nueva aquí dentro de mí? Recibir. Imposible, dicen. No, yo tengo que mejorar, dice. Dios me va a transformar, me va a cambiar. A eso se llama carne santa. Dios no puede volverlo santo a la carne humana, al ser humano carnal, egoísta. Su plan no consiste en eso, su plan es desechar. Aún hasta los seres humanos en la vida práctica entienden eso. Si a un alfarero que hace vasos, platos, ollas, recipientes de barro, si le llevamos un vaso roto, quebrado, un vaso rajado, un vaso quiñado, ¿crees que el alfarero lo remendará, lo parchará? Hasta el alfarero humano sabe, lo desecha y hace un nuevo vaso. Porque su material es barro, el barro existe, es gratuito, hace un vaso nuevo. O un fabricante. Los que conocen los países desarrollados, Estados Unidos, Japón, Alemania, Corea, China, allí cuando un carro se malogra el motor, no reparan, lo desechan y hacen un nuevo motor, un nuevo carro. Aún muchos saben cuando algo se malogra, no prefieren arreglar, quieren nuevo. Si aún el ser humano pues quiere sustituir una cosa malograda o viejo por un nuevo, Dios mucho más. Por eso dice Romanos capítulo 6, 1 al 10, el hombre viejo, dice, debe morir en las aguas del bautismo, debe ser enterrado. Dios es creador, Dios resucita muertos, Dios crea vida, es creador. Te va a dar nueva vida, dice. Pero esa nueva vida no puedes explicarlo, pero por sus frutos los conoceréis. Así entonces, este mensaje debe comprenderse correctamente. Estamos en la cuarta condición, decíamos humillación. Si no nos humillamos, después de la humillación viene arrepentimiento, reconocer que no servimos para nada, somos inútiles. Sexta condición dice quebrantamiento. Señor, estoy quebrado, estoy roto, no sirvo para nada. Renuncio a mi vida y a todo lo que tengo. Séptimo requisito. ¿Difícil renunciar? Fácil renunciar. Dios no te está pidiendo, deja las cosas de este mundo, no te está diciendo todavía, eso vendrá después. Solo renuncia nada más, estoy dispuesto a dejar. Reconoce que tu vida no vale. Nunca vas a mejorar, nunca vas a cambiar. Muchos han probado en la religión, religiosos 10, 20, 30, 50 años, no han cambiado totalmente, solo han mejorado en algo y han empeorado en otras cosas. Reconocer, confesar, octavo. Noveno, aceptar a Cristo. Te acepto, Señor, como mi Salvador, como mi médico, como mi maestro personal, entra a mi vida. Décimo, entregarle a ese Cristo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida física, nuestra vida mental, nuestra vida, entregarle a Él. Y con todas las cargas, nuestros afanes, nuestras actividades, todo entregarle, nuestros talentos, nuestro tiempo, todo, Señor, te entrego a ti. Décimo requisito. Onceavo requisito, aceptar la justificación, el perdón
y aceptar a recibir nueva vida, la justicia de Cristo, la vida de Cristo. Cuando hemos aceptado en el paso 11, se completa el paso 12. Cristo por su Espíritu Santo engendra nueva vida. Bautismo del Espíritu, nacemos a la vida nueva, a la vida espiritual, recibimos otra vida, nueva vida. Esos son los requisitos sencillos, fáciles, que estamos estudiando, que fue presentado en 1888. Ahora, una vez que el creyente aceptó a Cristo, nació a vida nueva, tiene salvación, ahora ya vienen requisitos mayores. Ahora sí vendrá la obediencia, la santidad, la perfección, predicar el Evangelio, todo viene, pero ya con nueva vida, lleno del Espíritu Santo, lleno de la gracia de Dios, un corazón nuevo, limpio, lleno del amor, mente nueva, ya será diferente. Eso estudiaremos futuramente. Ahora estamos en los sencillos pasos para la salvación. Estamos en el segundo paso. Cómo estudiar la palabra de Dios, cómo comprender verdaderamente para no engañarnos ni engañar a otros. Porque la palabra de Dios tiene poder para hacer ese cambio de vida. Si es que confiamos, creemos que Dios lo puede hacer. Pero si dudamos, Dios no puede hacerlo. Entonces, en esa base, en ese fundamento, sigamos estudiando. ¿Cómo debe ser el estudio de la palabra de Dios? Lo que estaba pidiendo la mensajera del Señor en 1888 y hasta hoy. Quién sabe, muy pocos en el mundo han aceptado esa forma de estudio, de aceptar la palabra de Dios correctamente. La Biblia, como hemos dicho, muchos se van a escandalizar. La Biblia no es para que el hombre carnal obedezca, aunque no es malo obedecer, porque el ser humano carnal también obedece las leyes del mundo. Entonces no está prohibido obedecer la Biblia, las leyes de Dios, pero eso no cuenta para la salvación, eso no va a dar salvación. Por lo menos podrá vivir un poco mejor en este mundo, pero igual se perderá obedeciendo. Los judíos que obedecían estrictamente se perdieron. El adventismo está siguiendo el mismo camino de los judíos. Entonces, primero es la fe, procurar llegar a la decisión a conocer y realmente recibir la salvación gratuita, esa vida nueva, esa vida eterna que comienza con la conversión, con el nuevo nacimiento, recibir como un regalo, como un don, recibir el carácter de Cristo, un carácter amoroso. ¿Cuántos quisieran tener ese amor en la familia, en la iglesia, amar al prójimo? Pero nadie puede. Solo con psicología mejoran un poco, educación del mundo mejora un poco, los consejos de los pastores mejoran un poco, pero no solucionan. Eso es evolución. Satanás quiere distraer así el Evangelio, engañar hasta que termine el tiempo de gracia. Entonces, ahora vamos a leer en Materiales de Elena White, de 1888, página 669. Dice así: mientras una clase pervierte la doctrina de la justificación por la fe y deja de cumplir las condiciones establecidas en la palabra de Dios. ¿Qué hacen? Dice, con el mensaje de justificación por la fe, salvación por fe y gracia. Lo pervierten, lo malogran, porque no quieren hablar de las condiciones.
y mezclan y pervierten también las condiciones a veces. Por ejemplo, las iglesias, las organizaciones religiosas imponen cargas, yugos, mandatos, órdenes, y le dicen que tienen que cumplir, tienen que obedecer, tienen que hacer. Pero esas condiciones Dios no les ha dado autoridad para imponer eso. ¿Quién es el que va a poner esos mandatos, esas órdenes? Es el Espíritu Santo en el corazón, en la mente del nuevo creyente, el que ha nacido a la vida espiritual. La función de los líderes es solamente predicar el Evangelio, la buena noticia de que hay salvación, predicar mensaje de arrepentimiento, mostrarles con la ley, con la Biblia, los testimonios que está mal el ser humano. Nada más, ahí termina su función. No le toca a ellos decir, tienes que cumplir, tienes que obedecer. Ahí se equivocaron. Estamos hablando en expresiones humanas, fáciles de entender. Ahí se equivocaron. Por eso las iglesias no pueden llegar a ser obedientes, no pueden llegar a ser santos, no pueden predicar el Evangelio todos como los apóstoles, la iglesia primitiva, porque aplican mal la palabra. Y la mensajera del Señor aquí presenta el texto de San Juan. El apóstol Juan, ¿qué dice? Deja de cumplir las condiciones establecidas en la palabra de Dios. ¿Cuál es la condición para obedecer? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hay un total gran error de parte de quien afirma creer y obedecer a los mandamientos divinos, que se coloca en oposición a la preciosa luz reflejados de la cruz del Calvario. No ven las cosas maravillosas de la ley de Dios. ¿Cuál es la condición para obedecer? El amor. San Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Para que usted, hermano, hermana, joven, señorita, amigo, yo también me incluyo, para poder guardar los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, para cumplir los testimonios. ¿Qué necesita? La Biblia es clara. Si me amáis, necesita tener el amor de Dios. Si usted no tiene el amor de Dios, si yo no tengo el amor de Dios, nunca vamos a poder guardar los mandamientos, cumplir. Imposible. Pero muchos dicen, no, yo amo a Dios, dice. El problema es que muchos aman a Dios con el amor carnal, egoísta, amor humano. Ese es el problema. Así como muchos se casan con el amor egoísta, con el amor humano, carnal. Ese amor humano es interesado y se acaba, se termina. El amor humano no permanece. Entonces, con el amor humano, con la vida carnal, no podemos guardar los mandamientos, no podemos cumplir la palabra, la Biblia, los testimonios. Hay que ser bien claros para no equivocarse. Pero igual el pueblo de Israel se equivocó, los judíos se equivocaron, los fariseos se equivocaron, los doctores de la ley se equivocaron, el pueblo adventista se equivocó. Porque quieren cumplir, guardar, hacer, obedecer sin tener amor. Hay que renunciar al amor egoísta. Hay que desechar
a nuestro amor egoísta, decir, Señor, mi amor egoísta, mi yo debe morir. Así como tú has muerto en la cruz, yo debo morir. No estamos hablando de muerte física, muerte al yo, muerte a los deseos de este mundo, muerte al pecado. Y cuando uno está dispuesto a morir, ya no vivir como antes, afanándose en las cosas de este mundo, buscando las cosas de este mundo, si estamos dispuestos, renunciamos a esa vida, como dice San Lucas 14:33, entonces viene el nuevo nacimiento. Y 1 Juan 4:7 lo aclara eso y dice, el que tiene el amor de Dios es nacido de Dios. Entonces, ¿en qué momento uno recibe el amor? En el nuevo nacimiento del Espíritu. Pero tiene que morir el yo. El amor egoísta tiene que morir. Y recibe el amor de Dios. Es la vida espiritual. Esa es la salvación. Recibir el amor es recibir a Cristo, porque Cristo es el amor. El Espíritu Santo es el amor. Romanos 5:5 dice, el Espíritu Santo imparte, derrama el amor en cada corazón todos los días. Ahora sí, si uno tiene el amor de Dios en el corazón, y solamente con el amor de Dios se nace a la vida espiritual, entonces el creyente nacido de nuevo, que tiene vida nueva, vida espiritual, lleno del Espíritu Santo, lleno del amor de Dios, ahora sí guardará los mandamientos, será obediente, será fiel, será una delicia guardar para Él, cumplir, vivir la vida de Cristo, predicar, servir al prójimo, amar al enemigo será fácil. Pero sin tener ese verdadero amor, que es por fe y gracia se recibe como un regalo, sin tener ese amor, los líderes, los mensajeros, los maestros imponen mandatos de la Biblia. Dicen, tienes que obedecer, tienes que cumplir. Ni ellos pueden obedecer, dijo Jesús, ni los que también son ordenados pueden cumplir. Porque el hombre carnal no puede cumplir. Romanos 8:7 claramente dice, el hombre carnal es enemigo de Dios, no puede obedecer. No puede sujetarse ni someterse a la ley, imposible, dice. Pero Cristo vino en carne humana, dice allí, y condenó, dice, al pecado en la carne. Cristo nació, vivió en carne humana, pero nunca dio lugar a la carne, al yo. Nunca hizo su voluntad, sino vivió en vida espiritual. Entonces, nosotros, como seres humanos carnales, podemos vivir en la nueva vida espiritual con el amor de Dios y seremos cumplidores. No es que el hombre carnal va a cumplir, va a ser obediente, no, tiene que morir. Está claro eso. Sigamos entonces. Necesitamos comprender las cosas maravillosas de la ley. Si comprendemos la ley, aplicamos la ley correctamente, la ley nos va a llevar a Cristo. Gálatas 5:24. Por eso Pablo dijo, la ley es el ayo, el maestro, el guía que nos va a llevar a Cristo, dice, para que encontremos salvación, porque somos pecadores. Esa es la función de la ley, de llevarnos a Cristo. Su función no es hacernos obedientes, decirnos cumple, obedece, no, llevarnos a Cristo. Ese mensaje escandalizó al pueblo adventista y yo creo que ahora mismo también muchos adventistas se escandalizarán. Dirán, ese hermano está predicando contra la ley. No, el mensaje que estamos estudiando no es contra la ley ni contra la Biblia y los testimonios. Estamos nosotros aclarando de que el verdadero cristiano con el amor de Dios va
obedecer perfectamente las leyes de Dios, va a cumplir la palabra de Dios, Antiguo Nuevo Testamento, y va a cumplir todo lo que dicen los testimonios, pero en vida nueva. Sigamos leyendo. Para todos los que son cumplidores de la palabra, con todas las exhortaciones a la obediencia, hay una promesa subyacente al mandamiento. Y hemos perdido mucho al no abrir los ojos de nuestro entendimiento para discernir las cosas maravillosas de la ley de Dios. Esa es la amonestación, la advertencia que estaba dando la mensajera del Señor al pueblo adventista en 1888. Estamos perdiendo, dijo, mucho al no entender la verdadera función, el verdadero objetivo de la ley. Nosotros, los adventistas, dice, hemos predicado la ley, hay que obedecer, nos hemos vuelto legalistas, secos como las colinas de Gilboa, sin espíritu, sin Cristo, dice, sin el carácter de amor, dice. Los religiosos en general divorciaron la ley del Evangelio. La ley sola no funciona diciendo hay que obedecer. La ley funciona con el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de que Cristo nos quiere dar salvación, vida nueva, y Cristo quiere morar en nosotros y quiere escribir la ley en el corazón para llevarnos al cumplimiento. Entonces la ley ordena, el Evangelio, Cristo, el Espíritu dice, yo te voy a hacer cumplir en vida nueva. No es hacer cumplir al hombre carnal a la fuerza, no. El hombre carnal debe morir, dice Pablo. Al paso que nosotros, por otra parte, los adventistas, dice, casi hicimos lo mismo de otro punto de vista. No les expusimos a las personas la justicia de Cristo, ni el amplio significado de su gran plan de redención. Dejamos a un lado a Cristo y su amor incomparable, y introdujimos teorías, raciocinios y predicamos argumentos humanos. Ese fue el problema del adventismo. Pasaron por alto, no le dieron el lugar correspondiente a la justicia de Cristo, al plan de salvación. Le dejaron en segundo lugar, secundariamente. Ellos exaltaron la ley. El Evangelio es exaltar a Cristo, porque la ley es copia del carácter de Cristo. La copia no tiene el primer lugar, porque si no hay un original, no se puede sacar una copia. Es como el arquitecto. Si el arquitecto no tiene el modelo, el plano, no puede construir bien. O más sencillo, si no hay un original, no podemos sacar una fotocopia. La fotocopiadora funciona con un original. Sin el original no hay copia. Así es, necesitamos el original de la ley. ¿Quién es el original de la ley? Es Cristo, nuestra justicia. Si tenemos a Cristo, así como la ley es copia, nosotros copiaremos su carácter. Entonces, el carácter de Cristo, la obediencia, no se aprende humanamente, carnalmente. Ningún religioso va a aprender a obedecer, a tener el carácter de Cristo. Ni siquiera Nicodemo, que era maestro de Israel, no tenía una verdadera obediencia completa de corazón. No tenía el carácter de Cristo, Nicodemo. Por eso Jesús le dijo, tienes que nacer del Espíritu de nuevo. No necesitamos entonces predicar teorías,
raciocinios humanos, rebajar la palabra santa de Dios al nivel humano, como un mandato humano. El ser humano sí crea, genera leyes, inventa leyes, crea leyes. Esas leyes humanas impone con decretos. Y el ser humano en este mundo tiene que cumplir esas leyes. Por ejemplo, en todo el mundo se decretó la ley de la vacuna, que todos se vacunen. Entonces, ¿será que todos se vacunaron? No, solo los que aceptaron y quisieron vacunarse. Los demás no quieren vacunarse. ¿Por qué? Porque han entendido que la vacuna no soluciona el problema de la enfermedad. Entonces, ni siquiera una ley humana el hombre no puede cumplir. ¿Qué será una ley divina, santa, recta, justa, buena? El hombre carnal no lo puede cumplir. Algunos tratan de cumplirlo, pero mal, como los judíos, como el adventismo. También igual los protestantes, los evangélicos católicos también tratan de cumplir, porque la Biblia dice hay que congregarse, hay que reunirse, hay que confesarse, hay que cantar, orar, ayunar, dar diezmo, ofrenda y dan. No es un cumplimiento correcto. Por eso Jesús dijo, no es malo dar diezmo, no es malo ayunar, no es malo ir a la reunión, dijo Cristo. Pero primero era necesario, dijo, recibir el amor, tener fe, recibir la justicia, el carácter de Cristo, recibir el Espíritu Santo. Ahora sí, es bueno, dijo, dar diezmo, orar, ir a la reunión, ayuno, vigilia, predicar es bueno, dijo. Pero sin fe, sin la vida de Cristo, sin amor, sin misericordia, de nada sirve los buenos cumplimientos del ser humano. Ese es el Evangelio, la buena noticia que necesitamos hoy comprender y llevar esa noticia al mundo entero. Y para poder terminar nuestro estudio de esta oportunidad, vamos a leer en Materiales de Elena White, página 563-564. ¿Cómo debemos recibir la palabra de Dios? No piense nadie que obtuvimos toda la verdad y alcanzamos los principales pilares de nuestra fe y que no tenemos necesidad de preocuparnos en entender la verdad por nosotros mismos, si estamos en lo correcto. Un ministro que ha estado en la obra por varios años le dijo a la mensajera del Señor Elena White: ¿tenemos que entender los puntos de nuestra fe por nosotros mismos? Hay razones sacadas de la Biblia con respecto a los puntos de nuestra fe, porque no podemos obtenerlos de otros que los prepararon, y entonces no necesitamos gastar ese tiempo que podría ser usado para proclamarlos. La mensajera del Señor respondió y dijo: no debemos confiarnos en los que nos predican, nos enseñan, por más que sean buenos. Necesitamos nosotros mismos, dice, dedicar tiempo. No podemos conformarnos, dice, con lo que nos enseñan. Creemos que esos hombres son de Dios, y si hubo un hombre mencionado, ¿no cree que él fue inspirado por Dios, el que nos enseñó? No, dice. Yo no creo, dijo la mensajera del Señor, en nada de eso. Creo que Dios le concedió un trabajo para cumplirlo. O sea, el que predica está cumpliendo un trabajo. Ese es su trabajo.
no está mal. Tiene que predicar salvación por Cristo, por medio de Cristo, arrepentimiento. Pero, ¿y si hay un hombre o una mujer que no se haya consagrado y dedicado enteramente a Dios, no importa quién sea, el enemigo irá a introducir algo del yo, sus trazos peculiares, sus ideas particulares, y principalmente él estará moldeando a otros, colocando su molde sobre aquellos que están a su alrededor. Es algo peligroso exaltar al hombre o depender del hombre, hacer de la carne su brazo. Lo que queremos es depender del brazo que está siempre extendido hacia nosotros, y ese es el Señor Dios de Israel. En Él podemos solamente confiar. Ahora hay un poder para este pueblo, dijo Adventista. Yo sé de eso. Dios me lo ha revelado a mí durante años, y ha llegado el tiempo. Precisamos saber que esa fe viva debe ser inspirada en nuestros corazones y que debemos tratar de alcanzar mayor luz, mayor conocimiento. Cada individuo debe conocer la verdad por sí mismo. Esa es la condición para aceptar a Cristo, aceptar la salvación por fe y gracia. Sin esto, dice, nadie, si no cumple este requisito, nadie podrá recibir salvación, vida nueva, el amor de Dios, carácter de Cristo, nadie. ¿Cuál es? Cada individuo debe conocer la verdad por sí mismo. Está bien, los predicadores tienen su lugar. No se confíen de ellos, dice, al 100%, diciendo, bueno, ya me han enseñado, yo estoy en la verdad, ya sé todo. Eso está bien, dice. Podemos decir, ese apenas es el 50% de la condición. El otro 50% podemos decir, es que cada uno, usted, yo, todo el que tiene la Biblia, el que tiene los libros, el que sabe leer, debe conocer, estudiar por sí mismo, comprobar si realmente es así como enseñan y nos enseñaron. Así como ahora estamos descubriendo de que la ley solo no funciona, la Biblia solo no funciona, los testimonios solo no funcionan. Por eso ya hemos dicho varias veces, uno de los mensajes en auge que mucho en este tiempo el pueblo adventista habla es salir de las ciudades. ¿Y por qué no puede salir? Es que necesita a Cristo, tener el amor, el Espíritu, la gracia, vida nueva, y lleno del Espíritu Santo, el Espíritu lo conducirá al campo. Él sabe a dónde llevarlo, abrir el camino. Pero como todavía pues los creyentes no saben cómo recibir la salvación por fe y gracia, el Espíritu por fe y gracia, entonces no van a poder cumplir. Y nos han enseñado mal entonces, en vano los mensajeros, por más mensajeros que sean experimentados, en vano están diciendo, hermanos, salgan al campo. El pueblo adventista debe estar en el campo, al campo, al campo y al campo. Es como también han enseñado guardar sábado, guardar sábado, guardar sábado. Llegó a la pandemia y nadie puede guardar sábado. Porque el sábado se guarda con el amor. Sin amor no se puede guardar. ¿Y qué es amor? Ya hemos dicho, el amor es afecto, compartir unos con otros personalmente. Y por el Zoom o por Internet no se puede guardar sábado. Así entonces vamos a ir comprendiendo. Que Dios bendiga su palabra. Gracias por vuestra amable atención. Gracias a Dios por estas noticias. Será hasta el próximo estudio.
por la gracia de Dios. Amén, así sea, Señor.